Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, dimos estos primeros minutos para que Buenas vayan tardes. ingresando. Bienvenidos al tercer taller de este noveno ciclo de workshop. El taller de hoy, tal como está en el flyer, se va a tratar del fallo Wolowski y en específico del fraude entre cónyuges. En realidad van a ver igual que a lo largo de este taller todos los expositores trabajamos con distintas ramas del derecho para justamente explicar la implicancia de lo que significa un derecho integral y de justamente, aunque estemos hablando más que nada de la liquidación entre cónyuges, la liquidación de bienes o el fraude entre cónyuges, todas las ramas del derecho están implicadas. Antes de comenzar y darle la palabra a la primera expositora, unos avisos parroquiales. El primero, con respecto a la asistencia, tal como si ya estuvieron en otros talleres lo saben, y si no, si este es el primero, bienvenidos. El link de asistencia se va a pasar por el chat de Zoom, más o menos en 30 minutos vamos a estar pasándolo y después igual lo vamos a continuar pasando cada unos 10, 15 minutos y esa es la forma de acreditar la asistencia. Por favor, no hace falta ni que pongan ni sus datos personales, ni su DNI, ni la matrícula en el chat, porque esa no va a ser la forma de acreditarla, sino por el link del formulario de Google que tienen que rellenar. Esa es la única forma de acreditar la asistencia. Si tienen algún problema con ese formulario de Google, ahí sí, pónganlo en el chat o manden un mail al correo electrónico de los talleres, talleresfamiliauva@gmail, para justamente poder acreditar de esa forma su asistencia, ¿sí? Eso con respecto a la asistencia. Después van a ver que tanto el fallo Wolowski como algunas expositoras vamos a estar utilizando distinto material para justamente hacer más nutritiva la exposición. En ese caso, todo ese material, después de terminado el taller, va a ser subido al link de Drive, donde ya tienen todo lo del primer taller. El taller de herencia digital, ya todo el material está subido, y del segundo taller, que habló sobre la opinión consultiva 31, faltan subir algunos materiales de algunos expositores que todavía lo están terminando, pero como ya saben, después de los talleres siempre van a poder encontrar subido todo en ese link de Drive, ¿sí? Más que nada el fallo Wolowski, que es medio complicado de encontrar, lo encontramos, así que se lo vamos a brindar en esa carpeta. Y por último, ya finalizando, con respecto también a, bueno, la acreditación de los talleres, si ya esta es su tercera asistencia y la acreditaron, ya con esto van a tener el certificado, pero ese certificado se los vamos a entregar a fines de diciembre, les va a estar llegando a su casilla de mail, ¿sí? Más que nada, si estuvieron en los dos anteriores talleres, ya con este cumplen con la asistencia, pero bueno, tienen que esperar a que finalicen todos los talleres para recién estar enviando los certificados. Y después, ya, esto es lo último, con respecto a las consultas, dudas, preguntas, eso lo vamos a dejar para el final. Cada uno de los expositores vamos a hablar, si quieren ir haciendo las preguntas por el chat, sería genial, vayan haciéndolas y después, cuando ya finalicemos todas las exposiciones, ahí sí, ya les cedemos la palabra, si quieren, les habilitamos el micrófono o también si la quieren solamente hacer por escrito, la leemos, pero bueno, las preguntas y el debate va a ser luego de las exposiciones, así podemos lograr que todos los expositores tengan el tiempo prudente para justamente disertar. Pero bueno, ya habiendo dicho todos los avisos parroquiales, disculpen si me extendí un poco, ahora sí les doy la palabra a la primera expositora, es la doctora Solange Díaz y es docente de la cátedra. Solange, te cedo la palabra. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias bueno, primero por la convocatoria y segundo a todos los presentes. Esperamos desde ya poder resolver todas las consultas que tengan de este tema que realmente es maravilloso, es atractivo y como recién adelantaba la doctora Almirón, vamos a hablar, en principio, yo les voy a comentar acerca del fallo, particularmente del fallo Wolowski, que es un fallo, como decía la doctora, que nos va a concatenar con otros derechos, además del fraude entre los cónyuges. Es decir, vamos a tocar temas tales como situaciones penales, cuestiones tecnológicas, violencia de género, económica o patrimonial, diversas situaciones que nos van a llevar realmente a un mundo muy interesante. Y este fallo, la particularidad que tiene, es que no solamente ha sido llamativo en cuanto a lo mediático, ¿sí? Sino también a lo judicial. Y ahora vamos a ir viendo las particularidades que tiene este fallo. Para comenzar,
voy a comentarles a modo de línea temporal para comprender la situación de cómo se da este fallo y particularmente el matrimonio. Vamos a decir que en el 2004 comienza la pareja una relación de noviazgo. Año 2004, la señora Andrea Alejandra Luis y el señor Matías Bolosky van a comenzar una relación de noviazgo. Esta relación se va a ir dando en marzo del 2004, va a continuar en lo que sería el año 2004-2006, donde ella lo conoce cuáles son sus actividades, ahí nomás, ahí, aclaro que ahí nomás porque ya vamos a ver cómo continúa esto. Ella conoce que él normalmente en su labor viaja a Seattle, Estados Unidos, porque tiene una empresa a la que tiene que ir a trabajar y donde allí incluso va a conocer a un socio, Eugenio Pase, con quien luego va a tener como una sociedad, como socio en una sociedad, en esta sociedad, esta empresa que se va a llamar Out Zero. Bien, y esto durante estos 2 años, ¿verdad? Y en esto, de los años 2004, donde comienza esta relación de noviazgo, hasta el 2010, que va a ser la fecha del matrimonio, cuando se casan, durante esos años, vamos a decir que existieron distintas controversias por diferencias en cuanto a cuestiones religiosas que profesaba cada una de las partes, pero también vamos a ir analizando cuál era ese caudal económico o esos bienes patrimoniales que completaban la sociedad conyugal. Y así contraen matrimonio el 26 de noviembre de 2010 para que 2 años después de este matrimonio, acá ya vamos a ver la primera puntita. ¿Qué es lo que sucede 2 años después del matrimonio? Buenas tardes a todos los que se van incorporando, que estoy viendo ahí. Bien. ¿Y qué pasa luego de 2 años? El señor Matías Bolosky le va a decir a su mujer que deje de trabajar. Por eso su relación como empleada, que ella era, va a terminar en fines de 2012. Porque a partir de ese año, ella, a pedido de él le va a decir que se ocupe de las cuestiones de la casa, que lo ayude, que colabore en sus empresas, es decir, en sus proyectos, tanto en sus empresas como también en una empresa que tenía el padre de él, que la empresa de él, del padre, se llamaba Cacho Suspensión, sociedad anónima, bueno, que también colabore en esa empresa, pero particularmente que se dedique a las cuestiones de la casa. Y así pasan los años, pasa esta relación matrimonial, y vamos a ver que luego de 5 años, 2004 se conocieron, novios, fueron novios, 2010 se casaron, luego de 5 años de matrimonio, este matrimonio se rompe, es decir, se divorcian. Entonces, acá lo importante, eso era modo de línea temporal. Vamos a ver qué es o cómo se va dando este patrimonio durante esta relación matrimonial. Y acá la primera pregunta que se destaca en este fallo es cómo era este manejo, este control, esta relación patrimonial que se da en el marco del matrimonio, de la relación matrimonial. A lo que ella va a comentar, en este fallo, la señora Luis, va a comentar que básicamente la relación patrimonial es el señor Rocky. Es decir, ella no conocía cuál era el caudal económico, no conocía la totalidad de activos que integraban el patrimonio, pero lo que sí hacía ella era firmar cada vez que se lo pedían. Recordemos que ella colaboraba para las empresas. Bien, y imagínense que durante estas firmas no tenía asesoramiento legal. Era una relación que uno puede decir de pareja y de confianza en ese matrimonio, donde le daban los documentos para firmar. A ver, ahí estamos. Le daban los documentos para firmar a último momento, sin contar con un tiempo prudencial de análisis, de poder investigar lo que estaba firmando. Esto no sucedía. No tenía tiempo para revisar, y así era la relación de ellos. A lo que ella,
en la denuncia lo que ella manifiesta es que describe a esto que sucedía como una situación de atropello, presión, sometimiento, dependencia económica e imposición violenta. Y por otra parte, dentro de estos 5 años de matrimonio, además de esta sociedad conyugal, ¿qué empresas se iban dando? ¿Qué empresas se fueron construyendo durante esta relación? Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque va a ser a lo que hace, a los bienes que integran la sociedad conyugal. Y dentro de estos bienes que integran la sociedad, contamos por un lado con esta creación de la empresa Auxero, contamos también con la empresa Cacho Suspensión, que era del padre. Por otra parte, había una SRL que se llamaba Raftals, donde tenía como socio fundador el señor Federico Jack. Y también lo menciono porque en breve les voy a comentar qué es lo que sucede. Y por otra parte, una tercera empresa que estaba ligada a Auth0, que ahora les voy a comentar. Auth0 era una empresa dedicada a la informática, ¿sí? A lo que sería la seguridad informática. Desarrollaba software de autenticación electrónica. Y como mencionamos anteriormente, esta es la misma empresa que había constituido, había fundado con el socio y estaba radicada en Estados Unidos. Y acá tiene un poco que ver con lo que se va a desarrollar más adelante por mis demás colegas, este tema a nivel informático y tecnológico. Pero vamos atando los puntos que implican esta sociedad conyugal y esta creación de empresas que se dan durante la relación matrimonial que expone el fallo. Una tercera empresa, como les decía, que está ligada a la empresa Auth0, que se va a llamar muy similar Auth0 Argentina Sociedad Anónima, que está constituida acá en Argentina, en Capital Federal, en la calle Juana Manso. Y por otra parte, una cuarta empresa, que es la empresa Token Ventures, LTD, con sede en las Islas Británicas, donde de esta sociedad toma recién conocimiento, porque ella no tenía mucho conocimiento de estas empresas, esto lo fue investigando a medida que pasó el tiempo. De esta empresa, esta cuarta empresa, toma conocimiento a raíz de un mail que le envía el señor Bolosky y la escribanía en su momento, para cuando, vamos a ver más adelante, que al momento de la disolución conyugal le envían por mail un proyecto con esta empresa que figuraba como dentro del marco de la disolución de la sociedad conyugal. Así ella se entera de que existía esta empresa. Es decir, estamos acá mencionando una situación de varias empresas que se fueron creando, de la cual ella realmente desconocía durante toda esta relación matrimonial. Más sumado a los distintos departamentos que se fueron construyendo. De hecho, cuando ellos tenían una relación de noviazgo, ellos adquieren un inmueble ubicado acá en Capital, en la calle Miller, que es asiento de la sociedad conyugal. ¿Sí? Y sumado a este departamento, otros departamentos más que se fueron integrando a esta masa conyugal. Para que a fines de 2015, que recordamos que es la fecha en la que se divorcian, se reúnen para poder hablar acerca de cómo van a llevar a cabo esta disolución. Y acá tuvieron una conversación que me parece importante destacar, porque el fallo lo menciona, y menciona con tanto detalle, que él se reúne con ella con el fin de disolver la sociedad, y en una conversación en la que él le dice: no te va a faltar nada. Incluso ella describe que él lloró. O sea, estamos hablando de una situación sentimental que él mostraba. Hablaron de hacer una presentación del divorcio de común acuerdo, es decir, en buenos términos, y la disolución de la sociedad conyugal, con un número que sea real, ajustado a los bienes que integraban esa sociedad que ella desconocía realmente el caudal. Y sin embargo, esta cuestión, esta discusión, este debate, esta conversación fue elevándose el tono, a lo cual él la presionaba para que firme documentos. Y en esa presión él le dijo que ella no podía ponerse en una situación de discutir ni de pedir nada, porque además la presionaba con quitarle
las tarjetas de crédito, sacarla, excluirla de la prepaga. Era toda una situación de presión para ella, que la condicionaba a firmar documentos para que se disuelva esta sociedad conyugal. Acá estamos ya en el año 2000, fines de 2015, y posterior a esto viene el divorcio. Acá vamos. ¿Y acá cómo viene el divorcio? Llamativo, porque veníamos de hablar de una situación donde intentábamos ponernos de acuerdo y de incluso llegar a un divorcio de común acuerdo. Sin embargo, ella se... Perdón. Sepan disculparme. Ella se entera... Perdón. Son cosas que pasan, doctora, si no son, tómese su tiempo. Ahí está. Ahí estamos. Bien, a ver, ahí estamos. Ahí está. Bien, y ella como, muchísimas gracias por la atención. Y ella se entera de este divorcio a través de una notificación de la demanda, donde le llega una demanda sin mención de todos estos bienes que luego ella conoce. Un divorcio en el que incluso él le reclamaba un canon locativo por la vivienda en la que vivía, y por otra parte, donde él se establecía como monotributista. Es decir, una situación completamente distinta de la que vamos a ir viendo. Y así es como se avanza en este... Ay, Dios. Ahí está. Son a veces los cambios de clima que nos afectan realmente a nivel vocal. Bueno. Y así es como les llega este divorcio. Entonces, realmente, en la audiencia del divorcio no logran ponerse de acuerdo. De hecho, él le ofrece una suma muy irrisoria, muy distinta al caudal económico del que estamos hablando. Le ofrecía 200.000 pesos y que se conformara. Realmente muy, muy lejano de la realidad. Con lo cual no llegan a un acuerdo y se celebra este divorcio, se disuelve la sociedad conyugal sin hacer, sin hacer la disolución del patrimonio, ¿sí? De la liquidación conyugal. Bien. Entonces, hasta ahí estamos año 2015. Pasa un año más y él, con el afán de querer disolver esta sociedad conyugal, le va a decir ahora, miren acá, le dice, en realidad la empresa OutZero no valía el valor que le había dicho en su momento. Le dijo, le trajo una tasación por 400.000 dólares, de lo cual a él le correspondía el 33% por ser socio con otros 2 socios más, y a ella le correspondería 60.000 dólares. Ella no cierra acuerdo y lo que va a hacer, se presenta este divorcio, sale por expediente, por el juzgado número 9 la sentencia de divorcio, y acto seguido, él, con el afán de contraer nuevo matrimonio, lo que hace es enviarle un acuerdo privado. Él le dice, búsquete tranquila, yo me voy a ocupar de los abogados, de costear los gastos. Y así es que en el 2016, en una situación de total presión, incluso hablamos de una situación en donde ella estaba muy sensible porque había perdido a su hermana, un contexto realmente muy particular, además de toda la situación en la que vivía como pareja. Y así fue que en este año 2016, es decir, un año después, ella firma unos documentos donde recibe como compensación económica la adjudicación del departamento en el que vivía, la calle Miller, y de esta forma dejaba, o sea, le cedía todas las acciones de los bienes que integraban la sociedad conyugal al señor Volosky. Es así que ella va a firmar la escribanía, recibe esta escritura y recibe la adjudicación también a nombre de Volosky. Pasan los años
Y ella, del 2016 ya nos vamos al 2021. Y ella, a través de los medios de comunicación, descubre que había sido estafada. ¿Por qué? Porque ella descubre que esa venta de la empresa Auth0, en la que supuestamente estaba evaluada por $400.000, en realidad se vendió por $6.500. ¿Sí? Entonces, ella ya advirtió que él la había estafado. Durante estos años intentó, desde el 2020, mayo del 2021, que ocurre esto que ella toma conocimiento, en el 2023 intenta notificarlo, lo cita a 3 audiencias para que lleguen a un acuerdo acerca de lo que estaba ocurriendo. No logra localizarlo, incluso ella llega a pensar que debe estar viviendo fuera del país. Y no logra localizarlo. Sin embargo, y acá viene lo importante, que en el 2024 ella realiza la denuncia y acá lo que hace la fiscalía es analizar todo lo ocurrido, ¿no? Todos estos hechos que fuimos comentando. Ella incluso luego presenta nuevos hechos en los que va a mencionar que no solo la responsabilidad de una estafa, de una defraudación, está en miras de quien había sido su pareja, sino también en todos aquellos que lo acompañaban, porque durante esta relación había recibido presiones de parte de los socios, que también la llamaban por teléfono para que vendan las empresas. Socios donde le decían, la manipulaban a tal punto de decirle, no formo parte más de la sociedad y necesitamos que se venda. Y ella creía, por supuesto que creía. La escribanía que la convocaba, y ella realmente ahí se iba dando cuenta de todo lo que había vivido. Bueno, y el broche fue cuando se entera por los medios de comunicación en este 2021 de lo que realmente había ocurrido. La fiscalía analiza toda la situación, toda la situación de la denuncia, todos los hechos que ella mencionaba. Ella se presenta como querellante y ¿qué va a decir la fiscalía? Va a decir que, y acá es importante destacar, ¿cuándo comenzó el delito? Para algunos, como para la defensa, porque Volosky se presentan en la fiscalía, para la defensa dice que comienza en el momento que ella firma la escritura. ¿Se acuerdan cuando ella recibe la compensación económica en el 2016? El 1 de noviembre de 2016. O en mayo del 2021, cuando ella toma conocimiento. ¿Y qué es lo que dice la fiscalía? La fiscalía va a decir que la acción penal estaba prescripta, porque en realidad no comenzó cuando lo decía la señora Luis, sino que había comenzado el 1 de noviembre de 2016. Con lo cual, lo que hace la fiscalía es darle el sobreseimiento al señor Volosky. Esto con resolución del 18 de junio del 2024. Frente a esta resolución, la querellante, la señora Luis, va a apelar, el fallo llega a Cámara y la Cámara, y acá es muy importante también destacar cómo analiza la Cámara la situación. La Cámara no solamente analiza desde todos los hechos que había comentado la señora Luis, sino que va a traer un punto muy importante, que es el tema de la violencia de género. ¿Por qué? Porque acá dice, esta situación hay que analizarla a través de lo que es la violencia de género. Y es muy importante los dos votos que se mencionan. Uno es el voto del doctor Pablo Lucero y la doctora Lainio, porque consideraban que la situación, el análisis de la causa, debía investigarse si existió violencia de género económica, un aspecto que no se había tomado en cuenta previamente al momento de llegar a la resolución. Y, según esa interpretación, el acto de ocultación y posterior venta de la empresa podrían evaluarse como un esquema continuado de fraude y de abuso, lo cual nos llevaría a creer que no estaba prescripta la acción.
Y acá lo que hacen los jueces es no solo traernos la normativa en cuanto a violencia de género, que ya se desarrollará más adelante, en cuanto a la CEDAW, la función y el rol que tiene el Estado para erradicar toda la situación de violencia en la mujer, eh, el- y también el detalle de, recordemos que lo dijimos al principio, que ella tuvo que dedicarse a el atender el hogar, dejó de trabajar de lo que ella estaba trabajando para dedicarse a las cuestiones del hogar. Una vez que la Cámara resuelve esto, que se deba analizar a través de la cuestión de la violencia de género, revoca la decisión de la instancia anterior y ¿qué hace el señor Volosky? Presenta un recurso de queja, el fallo llega a la Corte y la Corte va a decir que todavía la situación no está resuelta, con lo cual lo que dice primero es que todavía se tiene que resolver si hay o no violencia de género como para poder avanzar y entonces la Corte no le da lugar a la presentación que hace el señor Matías Volosky. Bueno, este es un resumen de un fallo que realmente es muy extenso, es muy largo, pero la verdad que es muy interesante para estudiarlo, para traerlo y que mis colegas comentarán a continuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Solange Díaz. Muy bueno y muy buena la explicación. Ahora le cedo la palabra a la doctora Brandt, que también es otra docente de la cátedra del doctor Solari. Patricia, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, qué agregar a semejante exposición de la doctora Solange, ¿verdad? Yo lo que voy a hacer es el análisis desde el derecho de familia vinculado al régimen patrimonial y a la liquidación de la sociedad conyugal, ¿sí? Tenemos como hechos relevantes a las partes, Andrea Alejandra Luis, que denuncia a Matías Wolosky por estafa, con fecha del 1 de marzo de 2024. Entonces, haciendo un reconto en lo que explicó recién la doctora Solange, el 26 de noviembre de 2010 contrajeron matrimonio. La señora Luis indica que previo al casamiento habían adquirido el departamento de la calle Miller, que era la sede del hogar conyugal en Capital Federal, y que ella trabajó como empleada hasta el 2012, fecha en que el señor Volosky la convence para que se quedara en la casa, ¿no? Colaborando con sus emprendimientos, entre ellos la firma Autzero, y trabajando part-time en la empresa que era líder en ese momento en Mercado Libre del padre de Volosky. También la señora Luis dice que durante la vigencia del matrimonio se crearon distintas sociedades, respecto de las cuales menciona que fueron gestadas en distintas circunstancias, ¿sí? Como ya dijimos, la empresa Autzero, esta empresa que desarrolla software de autenticación electrónica, que está radicada en Redmond, Seattle, ¿sí? Catalogada como unicornio argentino, por cuanto al mes de mayo de 2021 fue vendida en 6.500 millones de dólares. Recuerden lo que dijo Solange anteriormente, que en el fraude a la señora Luis, Volosky le dice que fue vendida en solo 400.000 dólares. Ella se entera de esta venta de 6.500 millones de dólares a través de los medios de comunicación. No la convocaron para dar su asentimiento conyugal de venta de estas acciones. Y al respecto contó que para el mes de junio de 2014, Volosky quiso que ella firmara ese consentimiento. Incluso se lo había enviado por correo electrónico. Pero la denunciante no lo firmó personalmente. Esto está aportado en el mail, que ella no lo firma personalmente. Finalmente, el 16 de octubre de 2015 se divorcian
con la intervención del Juzgado Civil número 9, van a encontrar los autos Volosky Matías contra Luis Andrea sobre divorcio, donde no se aplica la disolución conyugal. ¿Por qué? Porque esta disolución se efectuaría aproximadamente 1 año y medio más adelante por convenio privado, según la denunciante, bajo reglas que el mismísimo Volosky había decidido. ¿Sí? Aquí vemos una clara descripción de una estafa. En cuanto al manejo del dinero durante la relación de 5 años de matrimonio, la denunciante mencionó que siempre se ocupó Volosky y que ella desconocía cuál era el activo de la sociedad conyugal y cómo estaba compuesto. O sea, un total desconocimiento sobre el patrimonio. De hecho, dijo que siempre firmó los documentos que le presentaban al efecto, pero sin consultar con ningún profesional ni con tiempo prudencial como para analizarlos, sino que se lo pedían y ella lo realizaba en el momento. Y al respecto, bueno, ella menciona que hubo atropello, presión, sometimiento, dependencia económica e imposición violenta. Según la denuncia de la expareja durante la unión conyugal, Volosky había constituido varias sociedades, además de Auxero otras tantas, y realizado inversiones en el país y en el exterior, mientras ella estaba excluida de la administración de los bienes y de la titularidad de las cuentas, ¿sí? El acuerdo de esta disolución de la sociedad conyugal, que dijimos que fue de manera privada, fue suscripto para el mes de noviembre del año 2016. Entonces, aquí tenemos que la ex esposa reclama que la plusvalía o el valor real de la empresa, valuada en 6.500 millones de dólares, no fue incluida en la masa de bienes gananciales ni en la división que se acordó en ese momento. Como asimismo también se denuncian maniobras de ocultamiento de bienes, empresas radicadas en jurisdicciones offshore, sociedades constituidas durante la convivencia y que no fueron declaradas en la división. En junio de 2025, o sea, de este año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de la defensa de Volosky por motivos procesales, porque el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva, y permitió de esta manera que la investigación por defraudación y violencia económica continúe. Vamos a ver una fundamentación jurídica para tener en cuenta con respecto a estos puntos que recién mencioné. La conducta denunciada se articula bajo los títulos de defraudación y violencia económica en el contexto de que la liquidación de la sociedad conyugal, la parte denunciante sostiene que hubo un aprovechamiento por la desigual posición para lograr un acuerdo desfavorable, ¿sí? Y el tribunal señaló que la hipótesis de ocultamiento deliberado del valor de las empresas y activos resulta plausible, dadas las pruebas aportadas y la forma en la que se manejaron los bienes durante la convivencia. Y desde el punto de vista procesal, este rechazo del recurso por parte de la Corte no implica reconocimiento de responsabilidad, pero habilita la continuación de la investigación penal y extrapenal para determinar la existencia de esta maniobra fraudulenta, ¿sí? ¿Qué consecuencias tenemos con respecto a lo antedicho? La importancia de acreditar un valor real de los bienes al momento de la disolución de la comunidad o liquidación de estos. Y aquí aparece la exigencia de que las empresas constituidas durante el matrimonio se consideren masa ganancial si no se demuestra su carácter propio. La relevancia de verificar si hubo subrogación
o conversión de bienes propios en gananciales o viceversa, o bienes ocultados. El derecho de la parte al reclamante a exigir rendición de cuentas, como así también el acceso a documentación, transparencia en operaciones societarias, cuentas bancarias, sociedades en el país y en el exterior. Y una atención al factor de la violencia económica o la vulneración del principio de igualdad entre los cónyuges en el momento de la liquidación, que puede revestir relevancia en la parte extrapatrimonial o penal, como ya veremos más adelante. Y en términos procesales, este caso muestra que el acuerdo de liquidación no es necesariamente el cierre absoluto, porque si se demuestra que hay ocultamiento o fraude, pueden seguirse actuaciones para revertir o revisar esta división, ¿sí? Entonces, esta presunción de ganancialidad de bienes adquiridos durante la vigencia de la comunidad, tenemos que tener en cuenta el deber de informatizar la masa de bienes, el deber de buena fe entre los cónyuges, reclamar la rendición de cuentas, la apertura de la masa líquida, nulidad o revisión del acuerdo de liquidación por ocultamiento si correspondiera, y resarcimiento o indemnización si se acredita violencia económica. Como pruebas tenemos que se aportan la documentación societaria, balances, valuaciones, correos electrónicos, contratos de transferencia de participación societaria, informes periciales de evaluación de la empresa. Y se solicita que se declare la nulidad o ineficacia del acuerdo firmado por ocultamiento, que se incluya las empresas en la masa de bienes, se rectifique la división y se reparen los perjuicios. Le doy la palabra a la compañera que... Muchísimas gracias, doctora Brand. Gran explicación de toda la parte de la liquidación de los bienes y cómo es que se empezó a articular el fraude. Ahora, para continuar con otra de estos aspectos que les había comentado al principio que vamos a ver cuál es la implicancia del derecho informático en el precedente Wolowski, ¿sí? Antes que nada, les consulto, ¿se está viendo bien la pantalla por las dudas? Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias, Solange. Bueno, entonces sí, ahora vamos con esta parte del derecho informático. Y ustedes me preguntarán, ¿cuál es la implicancia que tiene el derecho informático en un fallo donde estamos viendo más que nada derecho a familia, liquidación de bienes, un divorcio dentro de todo? Y es que es justamente acá en la liquidación de los bienes y cómo es que pudo el señor Wolowski ocultar por tanto tiempo los bienes, la implicancia del derecho informático. Algo que vamos a ver en estos años y a futuro mucho más es justamente la facilidad que existe de ocultar los bienes digitales. Esto teniendo en cuenta más que nada antes, décadas anteriores, si la persona quería hacer quería ocultar el bien, era más complicado, más que nada si estaban los bienes en concreto. Aún si era un bien chiquito, era más complicado ocultarlo, más si era un bien registrable como un automotor o un inmueble. Hoy por hoy, eso no sucede. Los bienes digitales son mucho más sencillos de ocultar y justamente vamos a ver que la forma en que la señora Luis, junto con su abogado, pudo demostrar este fraude entre cónyuges fue porque ya no solamente se limitó a buscar los bienes en Argentina nada más, sino también a buscar los bienes en los otros países donde tenía empresas, el señor Wolowski junto con otros socios, tenía empresas radicadas. Y fue justamente por los distintos acuerdos de comercio o por las regulaciones de esos países que ellos pudieron encontrar esos bienes, ¿sí? Entonces, por un lado, y acá es donde vamos a comenzar hablando sobre la gobernanza tecnológica. Cuando nosotros definimos a la gobernanza tecnológica, la podemos justamente conceptualizar como el conjunto de políticas, procesos, distintos establecimientos de roles o responsabilidades que
la empresa va a establecer por medio de protocolos para justamente se pueda gestionar en lo que sería la organización las distintas tecnologías, los distintos sistemas de información que van a utilizar, como también las distintas formas de resguardar sus activos digitales, ¿sí? O sea, poder almacenarlos y protegerlos de forma segura. Eso es, en definitiva y a grandes rasgos, la gobernanza tecnológica. Cuando yo hablo de la misma, la forma en que la defino más simple o más llanamente es diciendo que la gobernanza tecnológica en una empresa va a regular todos los cómo, ¿sí? O sea, va a regular tanto cómo se registran y almacenan los datos para después realizar los reportes e informar a los inversores, cómo se informa a los inversores, cómo se estructura la empresa, cómo se cumplen las distintas normativas de los países donde estén radicadas la sede o las filiales. Todos esos cómo lo va a responder la gobernanza tecnológica, porque justamente acá vamos a ver que la gobernanza tecnológica tiene muchas ramas. Una de ellas, y la más conocida actualmente, es el compliance, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del compliance, tanto el compliance normativo, el compliance empresarial, fiscal, son distintas formas de hablar sobre el cumplimiento normativo que una empresa tiene que justamente cumplir para estar radicada en ese país, ¿sí? Y es justamente por medio de este compliance, por este cumplimiento que las empresas tuvieron que realizar, o sea, en este caso auto, en Estados Unidos o las distintas offshore que tenían en las Islas Vírgenes Británicas, es por este cumplimiento que el abogado de la señora Luis va a poder justamente, primero que nada, probar el fraude en lo que sería el fallo en específico, como también poderle decir a la señora Luis realmente cuáles son los activos que tenía Wolowski, ¿sí? Entonces, ahora yendo para lo que sería la empresa en específico, era el logo de auto. Hoy por hoy el logo de la venta, el logo se modificó, pero este era el logo que podían encontrar antes. Tal como decía la doctora Díaz cuando mencionó y explicó de forma excelente el fallo, esta es la empresa que Wolowski en 2013 crea con su socio Eugenio Pase, ¿sí? Esta empresa, como les decía la doctora Díaz, era una empresa que se encargaba de la verificación, o sea, de la autenticación de las cuentas, lo cual es muy relevante. Hoy por hoy, y el señor Wolowski cuando dio una entrevista explicando cómo era la función de su empresa, siempre dice que es la cajita que te aparece cuando te pide un código, ¿sí? O sea, esto ahora lo vamos a traer más a lo que sería nuestro mundo, ¿no? Vieron que cuando ustedes están en las cuentas que tienen ustedes, siempre aparece la posibilidad de que, como otra medida de seguridad, pongan una verificación en 2 pasos. Una de las formas, y la más utilizada acá en Argentina, es que te llegue un WhatsApp o un mensaje de texto. Pero la otra forma es por medio de una aplicación de autenticación. Bueno, eso era auto, ¿sí? Es esa aplicación que, si ustedes elegían esta segunda forma, tenían que descargar alguna de estas aplicaciones de autenticación y les van a dar un código, ¿sí? O sea, ustedes entran, les dan un código y ese código lo ponen en su cuenta y pueden verificar, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, y más que nada en su momento cuando se vendió, era la quinta empresa que fue como un unicornio empresarial, el quinto unicornio, justamente por la relevancia en la ciberseguridad. O sea, si es algo que quieren brindar todas las empresas, es justamente seguridad a los usuarios, ¿sí? O sea, y la seguridad del hackeo, porque ese es un miedo que tenemos todos, a que nos hackeen. Entonces, justamente esta ciberseguridad y esta aplicación en concreto venía a ayudar eso. Bueno, auto, cuando se vende a Okta. Okta es una empresa de gestión de acceso e identidad, pero esta empresa se encarga más de la cotización de la bolsa y de la compra y venta de acciones en la bolsa. Por eso les era tan importante y tan relevante los códigos o protocolos de seguridad y códigos de programación que tenía Auto. Y por eso es que se vende a tan alto valor, ¿sí? De 6.500 millones de dólares. Ahora bien, todo esto que les vengo a explicar es justamente para comentarles, tal como les decía la doctora Díaz y la doctora Brand, que Auto es una empresa que estaba radicada en Redmond, Seattle. Ahí estaba la sede madre. Después tenían una filial acá en Argentina, como tenían una filial en Londres, tenían distintas filiales. Pero acá lo que hizo el abogado, justamente de la señora Luis, fue, primero que nada, ver dónde estaba radicada
la sede madre de la empresa. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando buscamos justamente la trazabilidad de los bienes digitales. Acá lo que nosotros se nos va a complicar es rastrear esos bienes, ¿sí? Entonces, lo primero que hizo fue buscar la sede madre y ahí ver cuál es el cumplimiento normativo que esa startup tenía que cumplir en esa ciudad, ¿sí? En este caso, Seattle. Seattle, una de las regulaciones normativas que tiene es que cada movimiento societario, en el sentido de compra o venta de acciones o participación societaria, se tenía que rastrear, o sea, se tenía que dejar una huella digital de ese movimiento societario, ¿sí? Entonces, esa huella digital es lo que justamente después, cuando el abogado le manda un oficio a la Security and Exchange Commission, es lo que la SEC, o sea, la Security and Exchange, o sea, es lo que esta comisión le devuelve, ¿sí? O sea, le devuelve todos y cada uno de los movimientos que van a ser rastreables con esta huella digital, ¿sí? Y además, también, por otro lado, el abogado le mandó a la empresa, porque la empresa no solo deja esta huella digital en esta comisión de Security and Exchange, sino que también la empresa como tal tiene una forma de resguardar estos movimientos que se llama Cap Table Digital, que es una tabla de capitalización digital en español. Esta Cap Table Digital lo que hace básicamente es justamente registrar cada uno de estos movimientos, de lo que serían los movimientos corporativos. Y esto es importante y esto es algo muy utilizado en las startups. Entonces, si ustedes como abogados tienen algún momento que mandar un oficio a alguna startup, siempre pidan esto, la Cap Table Digital o tabla de capitalización digital en español. Porque todas las startups la utilizan porque es la forma de que todos los días le mandan los informes a los inversores, ¿sí? O sea, es algo utilizado en el mundo empresarial más digital, o sea, más en lo que serían las startups, ¿sí? Entonces, lo primero, como les decía, ¿qué hace el abogado para rastrear los bienes? Es un oficio a la Security and Exchange Commission y a la empresa. La empresa, la realidad es que comenzó a dilatar el proceso, pero bueno, se los tiene que terminar enviando. Después, también, el abogado lo que hace es mandarle un oficio a Delaware State. ¿Por qué? O sea, al estado de Delaware y al estado de Redmond, Seattle. Perdón, al estado de Seattle, estos estaban radicados en Redmond. ¿Por qué? Porque justamente veían que aún con todos los bienes que aparecían como activos digitales de la empresa, no daban las cuentas, ¿sí? O sea, no daba el dinero que tenía el patrimonio que conformaba Wolowski, no daba con los activos digitales. O sea, todavía las cuentas eran bajas. El patrimonio, o sea, piensen que Wolowski acá en Argentina estaba establecido como un monotributista, o sea, y de los más bajos, tipo A o tipo B. Entonces no daba, y por eso es que la señora Luis también le inicia una causa por evasión fiscal, no solamente por fraude, porque el patrimonio no daban las cuentas todavía. Ahí es cuando justamente ellos se percatan de la otra empresa que tenía Wolowski, que era Token Venture Ltd. Esta empresa estaba radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Como tal, es considerada una offshore. ¿Por qué? Por justamente la opacidad en la información. No es que las empresas offshore no te van a brindar la información, pero van a dilatar el proceso lo más posible y no vas a tener una información clara en ninguna de sus páginas web. Ese es el problema con las offshore. No es que te niegan la información, no es que no te dejan traspasar, sino que, o te la prohíben, sino que es opaco. Es como, no te la van a dar hasta que sea algo que ya sí o sí lo tengan que cumplir por el tipo de institución que se los está pidiendo. Y eso fue lo otro que también utilizó el abogado de la señora Luis. Cuando justamente este abogado se da cuenta que Wolowski tenía una offshore y que ahí era donde tenía su mayor patrimonio, lo que hace, por un lado, es, primero que nada, le manda un exhorto de carta rogatorio, le manda un oficio a el banco donde estaba esta empresa. Claro, el banco no le brindó nada, porque ni siquiera aparecía Wolowski en el directorio. Los directores que aparecían ahí, en esta empresa, eran fiduciarios, nada más. Ni siquiera eran los directores verdaderos.
Entonces, ahí el abogado toma una determinación. Primero, busca si hay algún convenio económico multilateral entre los países. En este caso lo hay, ¿sí? Es el convenio Mutual Administrative Assistance in Tax Matters. Este convenio en realidad es entre Argentina y Reino Unido, pero como las Islas Vírgenes Británicas conforman el Reino Unido, se amplió. Entonces, por ese convenio es que el abogado justamente le pide al banco que diga cuáles son los bienes que están que conforman la empresa. Y por el otro lado, también, como la empresa estaba todavía dilatando el proceso, es que implican al GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿sí? O sea, es una organización muy relevante es muy importante a nivel nacional, justamente porque, por un lado, está hace muchísimos años, al principio comenzó como una organización para la prevención del lavado de activos. Luego de lo sucedido en 2001 en Estados Unidos, el evento catastrófico que sucedió, también es una organización que previene el terrorismo. Entonces, esta organización a nivel internacional tiene mucho peso y fue gracias a este oficio que le mandan al GAFI y el GAFI obliga a las Islas Vírgenes Británicas a que en esta empresa diga cuáles son sus activos digitales, que recién ahí pueden justamente encontrar todo el patrimonio de Wolowski y pueden justamente verterlo en el fallo para ver cuánto es el patrimonio que realmente tenía. Porque también, y esto es importante, como decía la doctora Díaz, Wolowski siempre mintió con su patrimonio, siempre. O sea, desde el momento que inician la empresa en 2013, él tenía su parte de acciones societarias y también esas acciones societarias estaban conformadas por las acciones de la señora Luis. Al momento que ellos se divorcian e inician la liquidación de los bienes en 2016, en noviembre específicamente, la forma en que el señor Wolowski justamente convence a la señora Luis de que firme un acuerdo en el que ella cede su parte accionaria por el departamento, es justamente diciéndole que sus acciones, su parte de las acciones, no valía más de $60.000 y que entonces a ella, que tenía la mitad, le iba a tocar $30.000. El departamento donde ellos vivían valía $170.000. Entonces, y esto lo vamos a ver más cuando veamos con Ivana y tanto con la doctora Maceo, la parte de la perspectiva de género, de la violencia de género y la violencia económica. Acá justamente denotamos que lo que él le dice, él parecía como que le estaba beneficiando, ¿sí? O sea, como, bueno, mira, yo te dejo el departamento que vale $170.000 y vos cedeme tu parte de las acciones societarias que solo valen $30.000. Y ya, justamente por toda esta trazabilidad que les acabo de comentar, los distintos oficios, es que pudieron corroborar que ya para noviembre valían $400.000 sus acciones, ¿sí? Y es ahí justamente donde después, y ya $400.000 hablando por lo bajo. Eso es lo que se pudo comprobar y lo que está en el fallo. Pero la realidad es que de 2016 a 2021 no era plausible el crecimiento tan exponencial que tuvo la empresa en cuanto al valor de sus acciones. O sea, piensen que, volviendo a lo que le decía Wolowski, él le decía que sus acciones, el 50%, estamos hablando del 50% de sus acciones, valían $60.000. O sea, que la empresa en sí, sus acciones, valían $120.000. Es implausible que después, o sea, menos de 5 años después, ya la empresa se haya vendido por $6.500 millones. Y es ahí donde justamente esto es lo que le llama la atención a la señora Luis, ¿sí? O sea, el valor tan desmedido conforme lo que ella le había dicho. Y ahí es justamente por lo que ella inicia esta denuncia, ¿sí? Y comienzan a tratar de realizar esta trazabilidad de los bienes digitales. Pero entonces, como les decía, y para ya ir concluyendo y cederle la palabra a la otra expositora, la realidad es que hoy por hoy, y más que nada, esto no tanto en la actualidad, sino lo vamos a ver como una complicación más a futuro, justamente los bienes digitales van a ser complicados de rastrear. Y es por eso que ahí es donde necesitamos conocer estas distintas herramientas, conocer qué es lo que abarca o qué es de lo que hablamos cuando hablamos de gobernanza tecnológica, como cuando hablamos de compliance, porque es justamente toda esta normativa que la empresa sí o sí tiene que cumplir, lo que a nosotros como abogados nos va a beneficiar para saber
cómo encontrar la información, cómo encontrar estos bienes que ya de forma maliciosa, déjeme decirlo, esta es opinión personal, pero de forma maliciosa se ve que en este caso los demandados quieren ocultar, ¿sí? Pero esto es más que nada, por eso le quería traer como esta rama, más que nada futuro, ¿sí? Porque va a ser una complicación que cada vez lo vamos a ver más frecuente y más en lo que serían los divorcios, en la liquidación de los bienes, en distintos procesos judiciales, pero bueno, hoy estamos hablando de divorcio, una complicación más frecuente en cuanto al ocultamiento de los bienes, porque cada vez más a futuro va a ser más sencillo y más fácil de ocultarlos. Pero bueno, con eso finalizo mi exposición y le cedo la palabra a la próxima expositora, que es la doctora Maceo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias, Aileen. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Yo voy a hablar de la parte penal, es decir, de los delitos en el señor Volosky es acusado. Y ahora vamos a compartir un PowerPoint para que ustedes vayan viendo cada delito, así no les voy a leer el código, ¿no? Para hacerlo más dinámico. Bueno, la señora denuncia a Matías Volosky por estafa el 1 de marzo del 2024. El delito de estafa está tipificado en el artículo 172, como ustedes ahí ven en el Power. Ella argumentó que luego del divorcio en el año 2015 se llevó a cabo maniobras fraudulentas en la disolución de la sociedad conyugal ocurrida el 1 de noviembre del 2016. La señora Luis dice que solo recibió el departamento de la calle Miller como compensación, mientras que el señor Volosky se quedó con el resto de los bienes y de las acciones. También menciona que en secreto se gestionó la venta de activos de las empresas, como recién la doctora Díaz estuvo explicando en el fallo y la doctora Abraham. Se gestionó la venta de los activos de la empresa ocultando esa información, lo cual constituyó un engaño sistemático. Luego hace una presentación el 7 de junio del 2024 del año pasado, en el cual amplía ese repertorio de delitos. Y en el cual, entre los delitos en el que soslaya en esta presentación son el delito de asociación ilícita, el delito de estafa procesal, el delito de falsedad de documento público y privado, y violencia moral y económica, inmerso dentro de la violencia de género. Sostuvo que fue una maniobra fraudulenta, planificada, con participación de otras personas. Ahora, con respecto a la asociación ilícita, ¿qué dice la querella? La querella señala, en esta ampliación de delitos que hace, señala que para ellos es una asociación ilícita porque es una presunta organización criminal que habría funcionado desde antes de la separación de los cónyuges hasta la actualidad, con un aporte fundamental de varios de sus integrantes al momento de esa disolución de sociedad conyugal, pero mostrando una escritura que perduró en el tiempo, donde cada uno de sus miembros actuó mancomunadamente. El padre, la escribana, socios, etc. ¿Para qué? El objetivo era lograr el éxito del ocultamiento de esos activos que poseía esa sociedad en pos de defraudarla a la señora Luis. ¿Y qué soslayó respecto a la falsificación de estos documentos, público y privado? Bueno, la querella sostuvo que nunca firmó documentación alguna referida al asentimiento conyugal para la venta de una sociedad constituida durante su matrimonio con el imputado. Y que si existiese ese documento sería falso y estaría tipificado dentro de el delito del capítulo 3 del Código Penal, la falsificación de documentos en general. Ahora nos vamos a otro de los delitos que también soslaya en este escrito, es el de la estafa procesal. La querella invoca que se habría verificado esta estafa en el marco de otros autos, de otro juicio. En el juicio de los autos son Volosky contra Andrea Luis sobre la liquidación de bienes, ya que esa cuestionada escritura del 1 de noviembre del 2016
fue utilizada para desistir de esa acción y ocultar el delito. Ahora, todo esto, cuando se le corre vista al fiscal, el fiscal no coincide en absoluto con esta ampliación de delitos. Dice que estos delitos alegados no tienen un sustento fáctico suficiente. Y acá empieza a explayarse sobre cada uno. ¿Qué dice respecto de la asociación ilícita? Bueno, el fiscal sostiene que los requisitos de tal delito exige que la asociación criminal esté dirigida a cometer un número indeterminado de delitos y que en este caso el único designio criminal alegado es perjudicar a Andrea Luis en la disolución conyugal, hecho que, dice el fiscal, con el que podría haber resuelto beneficiado el imputado original, que es Matías Bolonqui. Por lo tanto, para él no hay un delito de asociación ilícita. Respecto a la falsificación de documentos, también sostiene que el sustrato fáctico que brinda la querella respecto a este delito, además de ser conjetural, no se comparece con los sucesos que se han denunciado en autos. Y con respecto de la estafa procesal, tampoco da lugar porque dice que ese accionar no habilita a considerar tipificada una estafa procesal. Que este delito que exige que se tienen que cumplir todos los elementos típicos de la estafa. ¿Y cuáles son estos elementos típicos de la estafa que se deben cumplir? El engaño o el ardid, la disposición patrimonial y el perjuicio. Y sostiene el fiscal que en los autos no se tipifica ninguno de estos delitos, no hay estafa procesal. Por lo tanto, considera el fiscal que tanto la presunta maniobra defraudatoria se cometió en noviembre del 2016, en el momento de la disolución conyugal, cuando supuestamente se ocultó el verdadero patrimonio, y que el delito está prescripto. La estafa sabemos que establece una pena de prisión máxima de 6 años. Por lo tanto, dice que no se puede investigar nada más y dictó el sobreseimiento. La jueza de primera instancia coincide con el fiscal y sostiene la resolución delito prescripto y dictan el sobreseimiento. ¿Qué hace la querella? Obviamente la querella apela a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional. Bueno, y acá en la Cámara, por ejemplo, el juez Lucero, él soslaya la importancia de examinar lo que alega la querella respecto a la existencia de violencia de género económica y dice que no fue debidamente considerada en la decisión inicial. Además, nombra a la CEDAW, ¿no? la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en el cual dice que las características descritas en estos hechos, hay una dependencia y un control de las finanzas por parte del imputado que pueden encuadrar en lo que se conoce como violencia de género de tipo económica y obliga a analizar el caso bajo las pautas establecidas. Luego la jueza Magdalena Laino de Cámara, en el mismo sentido que el juez Lucero, y también dice que no puede, ella soslaya en su considerando, que dice que no puede desconocerse que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, y emitió la recomendación 19 que emitió la CEDAW, en el cual dice que la violencia contra la mujer en periodos de 1992, que dice, establece que en las relaciones familiares se somete a las mujeres de cualquier edad o violencia a todo tipo como lesiones, violencia sexual, violencia mental y violencia económica. También nombra a la recomendación general número 21, en el cual es la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares, que explica los alcances de la igualdad entre las relaciones familiares y el matrimonio. Por lo tanto, ¿qué hace Cámara? Revoca lo de primera instancia. Y después hace un poco más detallado el tema de violencia, pero bueno, eso
no lo voy a analizar yo, sino que le voy a dar paso a Ivana, que va a hablar específicamente sobre violencia. Así que bueno, hasta acá la presentación de los delitos en los cuales se lo acusa al señor Volosky. Así que bueno, ahora le cedo muchas gracias y ahora le cedo la palabra a Ivana. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, yo soy ayudante alumna de la comisión 9360-9361 del doctor Solari en Derecho de Familia y Sucesiones, y al mismo tiempo soy ayudante alumna en pluralidad de las racionalidades, que son puntos del CPO dentro de la UBA, ¿no? En mi caso, lo que vamos a hacer primero es abordar el tema de la perspectiva de género, ¿no? Yo ahora les comparto un Power, pero me imagino que ya, siendo ya la quinta expositora, ¿no? Ya la línea del tiempo la tienen clara, así que no vamos a repasar los hechos uno por uno, sino que lo vamos a ir reflexionándolos por partes, ¿sí? Yo ahora le comparto el Power. Vamos a ver aquí. ¿Me confirman si se ven o no? Perfecto. Sí, Se ve perfecto. Bien. Bueno, vamos por parte. Bueno, primero vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de lo que es la violencia, ¿no? Nosotros vamos a encontrar en distintos libros distintas definiciones de violencia. Pero quizás a grandes rasgos uno cuando habla de violencia puede describir a aquella persona, ¿no? Que se exalta, que de cierta manera se mantiene como propensa a los gritos, a reacciones poco sociales, que estás negadas al diálogo. Pero bueno, también existen otros modos de violencia como lo que se vieron en este caso de Volosky, que él parecía a grandes rasgos, ¿no? Una persona amable, amorosa, que incluso le decía, bueno, a vos te corresponde el del 33% te corresponde tanto. Y esto es lo que tenemos y yo soy muy amable y yo me voy a encargar de que vos estés bien, ¿no? No parecía ser una persona violenta, ¿no? Y traigo esto a colación porque muchas veces estamos ante una situación de violencia y no nos damos cuenta que estamos dentro de esa situación. Cuando hablamos de violencia familiar o violencia de género, vamos a ver que son fenómenos que son complejos, ¿no? Y que cada quien tendrá una mirada distinta y puede ser abordado desde distintas especializaciones, ¿no? Em, Dentro del ámbito jurídico, vamos a ver que cuando nos referimos a la violencia propiamente, utilizamos, vamos a ver que los primeros artículos siempre es como que hablan del maltrato, ¿no? Eh, lo utilizan para poder definir lo que es el acto violento. Yo ahora les comparto los distintos tipos de violencia. Vuelvo a decir, eh, depende del autor que lean, van a encontrar distintos tipos de violencia. Yo acá les puse algunas, pero la verdad que también existen otras, como por ejemplo la violencia simbólica, ¿no? Depende cómo lo vayamos abordando. Esto se lo voy a pasar al Power, así que esto lo leen después ustedes, como para ir agilizando esto. Pero sí voy a hacer este foco en la aplicación de la perspectiva de género, ¿no? Porque es un tema que nos compete tanto a las personas que litigan como a las personas que se encuentran dentro del poder judicial, y también nos compete como sociedad, ¿no? Saber sobre estos temas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aplicar perspectiva de género en un proceso judicial, estamos eh, esto implica identificar que existen distintos prejuicios o estereotipos de géneros, tanto desde el momento en el que se entabla la demanda hasta el momento en el que llega la sentencia. O sea, le tenemos que tener en cuenta esta perspectiva en todo el proceso. Y como así, bueno, yo acá le ejemplifiqué un poco el tema de la valoración de la prueba, la carga probatoria, que es muy importante a la hora de tener en cuenta en este tipo de proceso, ¿no? Pareciera que
bueno, que estos conceptos son como muy familiares, lo hemos recontra estudiado, pero sigue siendo difícil su aplicación. De hecho, lo vemos con el fallo Wolowski, eh, que si bien los operadores, por ejemplo, del Poder Judicial, todos los años hacen estas capacitaciones que son obligatorias, sin embargo, cuando tienen que aplicar esta perspectiva de género, parece que nunca se hubieran dado estas capacitaciones, ¿no? Eh, Vamos a seguir abordando esto. Yo les comparto acá eh, un sumario que es de la provincia de Tucumán, de la Cámara Civil, es de Concepción, donde básicamente en el sumario lo que se hizo es hablar sobre la perspectiva de género, ¿no? Yo quería una definición que venga justamente de qué entiende la justicia por perspectiva de género y este sumario me pareció como muy ejemplificativo del concepto en sí. Yo solamente le voy a leer esta frase que está subrayada, que me llamó la atención, que dice que para poder juzgar los conflictos en los cuales las mujeres son víctimas, hay que partir de aceptar que la realidad se encuentra polarizada en torno a patrones de dominación masculina que reproducen la discriminación tanto en el ámbito institucional, ideológico, como en lo psicológico, ¿no? Si bien nosotros, a partir del Código del 2015, nosotros sabemos que, bueno, la administración de los bienes durante el matrimonio, bueno, cada quien administra sus bienes, ¿no? Pero esto nunca fue, no siempre fue así, sino que veníamos de otro código donde básicamente el que administraba los bienes era el hombre, ¿no? La mujer no tenía, no administraba estas cosas, no era consciente y pareciera que por lo general nosotros como operadores jurídicos siempre hacemos esta crítica de que el derecho siempre tarda en llegar a regular ciertas situaciones, ¿no? Pero acá pareciera como si estuviese adelantado. Me da esa sensación, pero es una opinión mía, porque siento que todavía la sociedad mantiene estos patrones que son como muy machistas, donde básicamente la mujer se sigue quedando dentro de lo que es la esfera doméstica y el hombre es el que tiene que traer el dinero a la casa, ¿no? Bueno, voy a seguir pasando la siguiente filmina. Eh, bueno, esto es un poco, seguimos hablando de la aplicabilidad y vamos a ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el acceso a la justicia no se agota con la posibilidad de presentar un recurso, sino que exige una respuesta efectiva, razonable y con enfoque diferencial, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta esto de las simetrías que se dan entre los distintos roles para poder llegar a sentencias que sean justas. Esto, bueno, después lo leen completo. Y bueno, vamos a hablar un poco de perspectiva de género en lo que es el fallo Wolowski, como algunas reflexiones que hice. Eh, Vamos a ver que dentro de los hechos relatados, en este caso de Andrea, durante el matrimonio, bueno, ella se quedaba dentro de lo que era la esfera doméstica, ¿no? O sea, había una relación de asimetría porque ella, como ya dijeron mis compañeras, ella se quedaba en el hogar, ella firmaba, no sabía lo que firmaba, ella no sabía qué bienes se habían adquirido durante el matrimonio, desconocía totalmente y obviamente pasaba esto también de que uno cuando realiza, cuando está dentro de una relación de matrimonio, tiene una pareja, uno tiene un proyecto de vida y uno confía en la otra persona, ¿no? Confía fielmente, uno nunca entra, digamos, nunca se casa diciendo, no, yo desconfío de esta persona. Esta persona lo que le pasó fue eso, ¿no? Yo confío en mi pareja y en lo que él me está diciendo y en lo que estoy firmando porque yo confío en él. Eh, un poco por ahí pasan las cosas. Vamos a ver que este tipo de dinámica, donde uno de los miembros de la pareja, yo le pongo acá, concentra el saber financiero, que era el caso de él administraba todo, los contactos profesionales y el control del patrimonio. Vamos a ver que es una clara expresión de desigualdad estructural de género, ¿no? Que muchas veces se invisibiliza porque se disfraza de roles tradicionales, lo que le venía diciendo. Eh, la sociedad sigue manteniendo estos
estereotipos como muy machistas, ¿no? Donde el lugar que le pertenece a la mujer, ¿no? Y lo vemos muchas veces cuando tenemos que resolver cuestiones de alimentos y el progenitor te dice, ah, pero yo soy el que aporta, y el cuidado de la mujer hacia los hijos. Entonces, vemos que todavía están presentes estos rasgos, ¿no? Entonces, lo importante de todo esto es poder saber identificarlos. Em, desde la perspectiva de la actuación judicial frente a un caso así, bueno, no se puede limitar a una lectura técnica o neutral, que es lo que pasó eh, en primera instancia, ¿no? Que en primera instancia le dice, no, 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 el delito prescribió. O sea, sin ahondar en profundidad qué es lo que realmente había pasado con la pareja, ¿no? Eh, En cámara, bueno, volviendo un poco a lo que ya dijeron mis compañeras, en cámara lo que dicen, bueno, no, la verdad es que tenemos que abordar esto desde una perspectiva de género y también cuando esto llega ya a la Corte, vamos a ver que la Corte rechaza el recurso de queja y le dice, no, no, pará, tenemos que resolver lo que está. Me pareció algo interesante el hecho de que la Corte lo haya rechazado y que haya tomado en cuenta el tema de la perspectiva de género, porque como habíamos dicho, si uno hace la línea del tiempo con todos los hechos, habíamos dicho que ellos se casaron en el 2010, la empresa la empresa Auto se funda en el 2013, que es durante el matrimonio. Vamos a ver que el divorcio es del 2015 y la disolución es del 2016, pero ella se entera de todo esto luego de la disolución, ¿no? Y la empresa es vendida en el año 2021 y la denuncia recién es entablada en el 2024. El tema era acá poder distinguir cuándo se consuma el delito o no, ¿no? Si era en el 2016 o es en el 2021 cuando ya se había vendido a la empresa. Eh, Vamos por ese lado, ¿no? Eso, como estas cuestiones deberían ser tomadas en cuenta dentro de los organismos del Poder Judicial. Quizás si en primera instancia se hubiese tomado en cuenta, ¿no? Esto desde el principio, si hubieran sido conscientes de resolver estas cuestiones con otra mirada, no tendrían que haber llegado hasta la Corte. No sé, es una reflexión que yo hago. Bueno, voy a saltar esto porque esto ya se lo dije, más o menos lo que hizo el rol de la Cámara, después ustedes lo leen. Y ahora sí vamos a abordar un poco más el tema de la violencia económica como forma de violencia de género. Eh, Dentro de los tipos de violencia, vamos, como ya dije, hay distintos. Tenés violencia física, violencia económica, violencia intrafamiliar, violencia de género, tenés violencia simbólica, sexual. Bueno, pero así también existe lo que es la violencia económica. Cuando me puse a indagar sobre esto, me di cuenta que la violencia económica, o sea, plasmada de forma explícita, solamente se encuentra plasmada en la ley 24.000, la 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Vamos a ver que en el artículo 4 comienza a hablar del concepto de violencia y dice que se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción o omisión que de manera directa e indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Me pareció como interesante que lo hayan plasmado porque por lo general cuando se habla de violencia, como que siempre se dice, bueno, sí, la violencia está incluida dentro de tal artículo, pero es una opinión doctrinaria, pero no la establecen de forma tan explícita. Bueno, ahí la voy a poner a cargar la compu, me parece que en cualquier momento se apaga. Ahora sí. El artículo 5 de la 26.000, en la ley 26.485, vamos a ver que en el inciso 4 se detiene justamente
a definir lo que es la violencia económica y nos dice, ¿no?, que la violencia económica y patrimonial es la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos patrimoniales de la mujer a través de la perturbación de la posesión, tenencia, propiedades de sus bienes, como pasó en Woloski, que la administraba a todas las sociedades. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objeto, instrumentación de trabajos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, y la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación en los medios indispensables para vivir una vida digna, ¿no? Esta limitación de los recursos económicos, vemos, bueno, mis compañeras ya lo habían ilustrado hace un momento, de que, bueno, ella firmaba porque, bueno, habían cosas beneficios a los que ella tenía que acceder, ¿sí? Que directamente ni siquiera tenía la posibilidad de leer, sino que como que lo hacía porque no tenía otra opción. Bueno, acá yo le hice como una definición de violencia económica y vamos a ver que, bueno, tomada en base a lo que decía la ley, que bueno, podemos definirla como la ley, la violencia económica es toda acción o omisión que tiene por objeto o por resultado menoscabar los recursos económicos o patrimoniales, limitando su independencia, su autonomía y sus posibilidades de desarrollo. Y bueno, como dije, lo vemos, la violencia económica lo vemos cuando litigamos alimentos, lo vemos justamente cuando se dan estos casos de fraude entre cónyuges, en el control de los ingresos, ¿no? Eh, el impedimento por ahí de trabajar, estudiar. em, Ahora sí, vamos a ver que dentro de lo que es el marco jurídico, que eh, para saber más o menos dónde podemos apoyarnos cuando se nos dé un caso eh, de violencia económica, vamos a encontrar la Convención de Belén do Pará. Eh, Como les dije, en este caso no está, por ejemplo, implícita en el artículo 2, pero doctrinariamente se entiende que se encuentra incluida la violencia económica. La Convención de Belén do Pará te habla de violencia, pero como grandes rasgos en el artículo 2, pero no te dice explícitamente violencia económica, pero sabemos que doctrinariamente se encuentra incluida. Después, bueno, tenemos en el plano nacional, tenemos la ley 26.485, que es la que vimos hace rato. Después tenemos la CEDAW en sus recomendaciones generales como la 19 y el número 35, que exige a los estados adoptar medidas activas para poder garantizar la igualdad en el acceso de recursos económicos y la justicia, ¿no? Eso sería como el marco jurídico. Ahora lo llevemos un poco al tema, al fallo Woloski, ¿no? Como habían dicho mis compañeras, durante el matrimonio, o sea, ella tenía varias sociedades, ya ahí se las puse. eh, esta, esta sociedad Auto Inc. la tenía tenía sede en Argentina como sede en Estados Unidos, tenía esta consultoría de software en Argentina. Bueno, todas estas empresas que ya nombraron mis compañeras, y algo que es súper llamativo, que cuando él va a las disoluciones, digamos, del matrimonio, él dice, bueno, yo soy monotributista. Él era dueño, tenía un montón de empresas, pero él cuando llega a la disolución dice, yo soy monotributista. Y la empresa que estaba evaluada, la empresa que le decía, bueno, auto valía 400, valía para él, o sea, lo que le dijo a ella es que valía 400.000, cuando en realidad en 2021 nos damos cuenta que valía 6.500.000 dólares, lo cual es una barbaridad. Yo acá todos los datos se los he puesto dentro del Power. Eh, bueno, yo le hice como una reflexión que esta diferencia abismal que se da entre lo que él le decía y lo que realmente valía la empresa no es solo un dato económico, sino que muestra un uso desigual del poder dentro del vínculo, ¿no? Esa información, el dinero
y la toma de decisiones quedaron en manos de uno solo, no es que ella sabía, si bien ambos compartían un proyecto de vida, pero el único que manejaba todo era él. Y bueno, yo acá les puse algunas conclusiones como para ir cerrando. El caso Bolosky se deja en evidencia la necesidad de que los tribunales argentinos apliquen la perspectiva de género desde el inicio del proceso y no de manera posterior o correctiva, que es lo que le dije, ¿por qué no haber resuelto esto en primera instancia? ¿Por qué llegar hasta la corte? ¿Por qué dilatarlo? También la falta de esa mirada en la primera instancia permitió que una situación, em, que esa situación de ocultamiento patrimonial y manipulación económica y dependencia fuera interpretada como un conflicto patrimonial, como cuando en realidad involucraba una forma de violencia de género económico, tal como lo define el artículo 4 de la Ley 26.485. Lo que en relación a la Cámara, está bueno lo que hizo, de poder reconocer estas asimetrías y la Corte de permitir que siga la causa adelante. Y para ir cerrando con esto, les comparto una imagen, un dibujo de Quinos, de Mafalda, que nos ilustra, es un humor de cierta manera irónico porque nos dice, claro, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad, ¿no? Y vemos que en el caso de Wolowski, el derecho tardó en llegar, como siempre tarda, ¿no? Tarda que la justicia reconozca el, el derecho de esta mujer, pero también tarda respecto a los operadores jurídicos, ¿no? Que ¿por qué dilatarlo tanto cuando podrías haberlo resuelto antes? Esa es como mi reflexión. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Le doy la palabra al siguiente expositor. ¿Qué hacen, chicos? ¿Cómo andan? Primero que nada, ya estamos terminando. Yo soy el último expositor en este caso, vamos a un modo de cierre. Ya sé que se están haciendo casi las 9 de la noche, empieza a entrar el hambre, pero nada, honestamente, el taller creo que fue impecable. Yo personalmente no creo poder mejorar nada del trabajo que haya hecho la doctora Díaz, la doctora Almidón, la doctora Brand, la doctora Maceo e Ivana, que comparte junto conmigo el don de ayudante alumno en este caso. Pero lo que sí puedo hacer, desde mi punto de vista, es invitar una reflexión. Así que nada, personalmente, justo me agarraron a mí en este caso que el fallo me apasiona. Y me van a decir, ¿por qué me apasiona el fallo Wolosky? Porque es algo que va entramando lo que uno a veces olvida del derecho. ¿Qué pasa? Todo empieza, digamos, estamos hablando de un caso, podemos decir hasta simple vista común, una pareja, se quiere mucho, se casa, forman un matrimonio, se separan, y hasta ahí ven que algo, bueno, hubo una cuestión de fondo que se da cuenta la señora Luis, y dice, bueno, acá hubo una estafa, voy a entrar una denuncia. Bueno, todo esto, vamos a ver que el fallo, como si es una denuncia penal por estafa, que se vincula a la disolución de una sociedad conyugal. Hasta ahí todo muy bien. Pero vemos, como desarrollamos en cada una de las etapas del taller, cómo de algo tan chico se empieza a desmembrar un montón de ramas de derecho que convulsionan en un solo caso y que nos demuestran que hay como muchos apartados que desconocemos del propio derecho que a nosotros nos dedicamos o nos apasiona, que faltan una regulación más profunda por esto de la evolución histórica que atraviesa la sociedad en todos los aspectos. Y voy por partes en esto, así que no se preocupen, esto es a modo de cierre. ¿Qué pasa? Primero que nada, como hablaba la doctora Almirón, el tema del derecho informático, que esto es lo que yo veo, fundamental o principal en este fallo. Tenemos una cuestión de fondo, una denuncia penal en la que hay un vínculo de familia, pero todo este aspecto está dentro del derecho informático que lo atraviesa. La importancia, digamos, de lo que es la regularización de todo lo que es el traspaso de activos constantemente. ¿Qué pasa? Uno a veces no lo ve, pero cuando estamos acostumbrados quizás a un derecho más antiguo en el que podemos decir, bueno, antes yo tenía una sociedad, yo vivo en Argentina y tenía una sociedad en Barcelona, una casa en Italia, una casa en Francia, un departamento en donde quieran, no importa, en Bélgica.
¿Qué pasa? Eso es tangible, es visible, se puede observar. Pero ¿qué pasa con la digitalización de las acciones? Con algo que es muy nuevo y tan moderno, que todo avanza a una velocidad gigantesca, en el sentido, yo las puedo tener encima en mi celular y en este instante yo la puedo enviar por transferencia o por las páginas que lo permiten, como habló Aileen, en base a todo el sistema blockchain, que es nuevo en todo lo que es la vinculación de datos, a una empresa que está, como en este caso, en las Islas Vírgenes Británicas, y de ahí a Estados Unidos, que para el tema de la prueba es mucho más complicado, no es sencillo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el derecho, por ejemplo, nosotros que nos queremos dedicar al derecho de familia, nos atraviesa una cuestión de este sentido. Es una cuestión de fondo que es mucho más difícil generar una vinculación fácil o sistemática de todo. Falta una regulación. ¿Qué cuestiones podemos decir, bueno, se pueden agarrar o se pueden, digamos, tener en consideración como para futuro que todo se haga mucho más fácil o más plausible o remarcado una ley? Quizás el tema de la prueba, encontrar una forma de la prueba de digitalización, que todo tenga un comprobante o un sistema de acceso que permita justamente observar este tipo de transferencia dónde van, sin que haya todo un desgaste, digamos que es como un chicle que se va masticando y se va alargando y se va alargando, como es el caso de querer contactar a la empresa, a la sociedad en las Islas Vírgenes, que si bien te van a brindar la información, van a hacer que todo el proceso se alargue en una eternidad, cosa que se vaya perdiendo en el tiempo quizás, inclusive el interés del propio derecho que uno está buscando en base a esto. También el tema de la perspectiva de género. ¿Qué pasa? Ivana no lo puedo haber explicado mejor. Es que nosotros venimos de la evolución, digamos, de un derecho muy quizás arcárquico, en el sentido de que quizás en el hombre había una relación de desigualdad entre el hombre y la mujer. Si bien con temas como la Convención de Belén do Pará o la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la 26485, ya se empiezan a remarcar distintos tipos de violencia, la violencia económica o temas que van más allá, digamos, una violencia física, de golpe o de agresión, existe una cuestión detrás. Y es obvio lo que uno, aunque parece obvio de decir, quizás no tanto en la realidad y en la práctica. ¿Por qué? Porque si bien, por ejemplo, el artículo 5, inciso 3 de la ley que mencioné recién, menciona la violencia económica y todo, en este caso la Fiscalía, cuando analizó la cuestión, se olvidó completamente del tema de la desigualdad entre el hombre y la mujer. Tuvo que venir recién la Cámara de Apelación digamos, a establecer un punto en base a esto. Y es que estamos hablando de una cuestión que, por más simple que parezca, estamos hablando de una manipulación digamos, que salta a plena vista. Una pareja normal, bueno, el hombre de la noche a la mañana le dice que no tiene por qué trabajar, que puede dedicarse a las tareas del hogar, que si quiere puede formar parte de la sociedad, digamos, que él forma parte, que esta sociedad de cacho y tanto, que bueno, hay como existe una manipulación detrás, que por más que no salte, digamos, quizás a los ojos, en este caso justo para el fiscal, genera una desigualdad, que va más allá de todo. Así como la desigualdad de información, el tema de esto de los activos informáticos fue un tema de que, por más de que digamos, el hombre en la relación mantenía todo tan intangible, no salta tanto a la vista. Y ese tema, digamos, de no poder conocer lo que uno posee, ese derecho a la información, también trae el tema económico y de esta desigualdad. Porque, claro, por ejemplo, en este caso, Wolowski manejaba todo desde el celular, quizás, porque la mayoría de todo el tema de la sociedad era todo intangible, todo informático. Era imposible conocerlo si uno no tiene esos conocimientos. Y en este caso siento que hablamos que el matrimonio tiene que haber principios de igualdad y de transparencia. También existe una violación de esos principios que no permiten que se construya ese proyecto en común. Lo que permite la disolución del matrimonio en ese sentido de un punto de vista fáctico. Así que nada, ¿qué quiero llegar con todo esto? Para ya dejarlos tranquilos, es a veces entrar en la consideración primero que la realidad muchas veces supera la ficción. Y ahí es cuando entramos nosotros como estudiantes de Derecho y el derecho en sí, para generar ese marquito que es lo que permita que justamente la realidad pueda moldarse a lo que va a suceder a futuro, lo que está sucediendo en base a las nuevas tecnologías, por ejemplo, o los temas de que la importancia está generando la mujer, digamos, en el tema de igualdad, digamos, todo el tema moderno de la historia, que se va empezando a crear las primeras leyes, se da una delimitación que va a empezar a implementarse, ya vemos esto, ahora va a tener que pasar lo mismo con todo el tema de la informática en cuanto a activos digitales, que también están llegando con un paso fuerte, paso firme, hay que empezar a generar las primeras limitaciones para que no se generen estas desvinculaciones tan rápidas. El derecho cumple esa función y tiene que respetarla de acá a todo lo que queda de la historia, porque es justamente lo que permite que no todo se vaya por las ramas constantemente.
Pero bueno, justo formamos parte de la cátedra del doctor Solari, que él cree mucho en la interdisciplina del derecho, en el derecho de familias. Todo está comunicado, aunque no lo parezca. El fallo Wolowski es una clara muestra de ello. Y que quizás hay que empezar a cuestionar todos estos pequeños matices que nos unen a nosotros como estudiantes y conocedores del derecho. Así que nada, espero que hayan disfrutado el taller, que hayan podido disfrutar de las exposiciones de todos y de cada uno, quizás llevar una enseñanza o quizás un punto de vista distinto en base a lo que un simple caso puede llegar a involucrar, yendo todo por distintos lugares, en que lo hayan disfrutado en serio y que por lo menos hayan podido aprender algo en esta exposición de casi 2 horas. Así que, sin más, espero que lo hayan disfrutado y nada, nos estaremos viendo en los siguientes talleres. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Tiago. Bueno, y con esto ya sí finalizamos las exposiciones y abrimos a debate. Si alguien quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Estuve viendo el chat y por ahora no hicieron ninguna pregunta. Sí, nos agradecieron, así que muchísimas gracias a ustedes por participar del evento. Pero bueno, ¿les quedó alguna duda, pregunta, debate? ¿Algún comentario que quieran hacer? Tenemos unos minutos todavía. Bueno, me parece que los dejamos muy claros, fuimos todos muy claros con los distintos aspectos. Así que bueno, si no hay ninguna duda ni ninguna pregunta, cerramos el taller por hoy. Muchísimas gracias. La próxima vez que nos vamos a encontrar va a ser el martes 2 de diciembre para el último taller del último ciclo. Por favor, acuérdense de acreditar la asistencia. Les pasamos el link bastantes veces en el chat. También tienen el link de la carpeta de Drive. Igualmente después se los voy a mandar por mail, así que no se preocupen. Pero bueno, muchísimas gracias por participar en el taller de hoy y nos vemos en el martes 2 de diciembre. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Gracias a muchas todos, hasta luego. gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias.